En esta ocasión no se convocó ni a Batistuta, ni a Hernán Crespo, ni los jugadores que como tal eran titulares en la selección, ni la Brujita Verón, ni el Piojo López, los jugadores más destacados como tal. Sí fueron el Ratón Ayala, en el arco estaba el Mono Burgos, el Pupi Zanetti. Era una combinación de jugadores como tal, muy experimentados o los de más alto nivel que jugaban en Europa, pero el ataque estaba conformado por los jugadores nacionales o que estaban en la liga como tal. Y en este caso era Juan Román Riquelme, Guillermo Barros Esqueloto y Martín Palermo de nuevo en la delantera con el 9. Estaba el Kili González, Juan Pablo Sorín. Entonces el equipo se conformaba de esta forma en el 3-4-3 o el 3-3-1-3. Ese jugador número 10 era Riquelme y los dos wines eran Guillermo Barros Esqueloto y el Kili González. Y el centro delantero era Martín Palermo. Este equipo, como siempre digo, de Bielsa, atacaba de forma desmesurada. Ellos no regulaban. Este partido contra Ecuador lo gana Argentina 3-1. Recuerdo claramente el gol de Martín Palermo, usaba unos tacos blancos, una cosa bien rara, pero que era el loco Palermo. Un gol del Cholo Simeone que jugó con el 5 en la espalda y se pasó a un segundo partido en el cual tengo una anécdota que me quedó para toda la vida. Siempre la cuento porque marcó ese no apostar nunca en un juego. Nunca, nunca, nunca. De verdad que nunca más. Por lo menos de forma que involucre dinero. Algo muy de cábala, pero bueno, me ha servido porque también evité cualquier tipo de juego de azar, ¿no? Con un buen amigo también del equipo de fútbol, estábamos en el liceo en quinto año y se jugó ese Argentina-Colombia. En el papel, Argentina tenía que arrasar a Colombia, por supuesto, ¿no? Esta era la costumbre. En ese tiempo aún el peso de las selecciones o de la camiseta era muy importante y la diferencia era bastante pronunciada. La diferencia entre las selecciones no es como ahora, que se ha recortado bastante lo que es el nivel entre selección y selección. Más allá de que, por supuesto, siempre tiene que haber un favorito, pero en ese momento se suponía que Argentina debía ganar como tal tranquilamente. Y él me apostó. Su padre es colombiano y seguía mucho la selección de Colombia, por supuesto él, y me apostó que Colombia ganaba. Yo le dije, no, imposible. En este instante no sabría decirles cuál era la relación bolívar-dólar como tal, cuánto eran 1.000 bolívares en ese instante, pero era mucho dinero, por lo menos para un estudiante, y vine y le acepté la apuesta. Bueno, esa apuesta marcó que es el partido récord en el fútbol mundial donde un jugador ha errado 3 penales en un mismo juego. Martín Palermo, delantero de Boca, ha fallado 3 penales. Uno al travesaño, el segundo la voló y el tercero se la paró el portero colombiano, si mal no recuerdo, Calero. Tuve que pagar mi deuda, por supuesto, en cómodas cuotas y nunca más me atreví a apostar en un juego. Nunca más, nunca más, porque lo relacioné con una derrota. Lo relacioné con que puede suceder cosas increíbles, inverosímiles. 3 penales errados y se perdió 3-0. El siguiente partido fue contra Uruguay, el clásico del Río de la Plata. Palermo volvió, anotó gol, en este caso un recordado e icónico gol que la jugada previa le metió un cabezazo al defensa uruguayo y el ojo se le puso así de morado y así lo gritó a la cámara con un ojo, pero como con una pelota, y se ganó 2-0, si mal no recuerdo. Creo que 2-0, no creo que 2-1, estoy convencido que 2-0, gol de Martín Palermo y golazo de tiro libre del Kili González, pero de una distancia retirada del arco. Y llegamos al juego de cuartos de final. Cuartos de final porque pasamos de segundos, Colombia quedó de primero y nos tuvimos que cruzar con Brasil. Un Brasil majestuoso, el Brasil subcampeón del mundo, con Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, que estaba debutando en esa Copa América. No estuvo Romario, creo que el compañero de ataque era Ronaldinho de Ronaldo, si mal no recuerdo, y en ese tiempo, por supuesto, a Brasil de lejitos, no quería saber nada de ellos, pero era una selección muy, muy potente. Roberto Carlos, por supuesto, y se arrancó ganando. Este juego marca lo que significa Bielsa para el fútbol. Bielsa es un tipo un tipo futurista, un tipo de una visión adelantada. Él empezó el juego, en este caso, con Ariel Ortega. El Burrito Ortega volvió en este partido, si mal no recuerdo. Pero bueno, no jugó la primera fase. Y Bielsa decidió colocarlo, por supuesto, como siempre, de wing derecho, pero lo hizo marcar todo el carril derecho
a Roberto Carlos, que era el lateral izquierdo de Brasil, y lo puso a marcarlo a Roberto Carlos. O sea, tenía que hacer la doble función de atacar y correrlo y defender. En su momento fue muy criticado porque se le decía que se le quitaba o se le ponía una responsabilidad adicional al jugador que solamente debía estar encargado de crear. Y hoy en día es una función natural de los jugadores que juegan por las puntas, marcar a los laterales del otro equipo. Y Ariel Ortega marcó a la perfección a Roberto Carlos, lo anuló. El primer gol se dio Juan Pablo Sorín, le pegó al arco, se desvió y entró 1-0. Luego vino el empate con un tiro libre tremendo de Rivaldo al Mono Burgos, que lo dejó parado. En ese instante Rivaldo nunca fue santo de mi devoción, pero sí era un jugador que estaba dando o dictando cátedras en Barcelona. Venía de ser Balón de Oro o fue próximamente Balón de Oro luego de esa temporada. Y golazo, por supuesto, del fenómeno Ronaldo, que puso el juego 2-1 y hubo un penal. Ese penal no lo pateó Martín Palermo ni Juan Román Riquelme, sino que lo pateó el Ratón Ayala, que se animó y fue a patearlo y nada, Dida se lo paró. Qué lamentable, muy lamentable, porque era empatar el partido, no había prórroga y se iba directamente a los penales, porque el penal fue terminando el juego, ya en el minuto 87, 88. Hubiese sido interesante ver qué pasaba si esa pelota entraba y qué pasaba en los tiros penales. La selección terminó su periplo acá en la Copa América Paraguay 99. Brasil salió campeón de ese torneo, la pesadilla brasileña, por supuesto, en ese momento, con todas las ayudas que les daban. Claro, era una selección muy potente, una selección con unas grandes figuras, pero necesitaban de su ayudita siempre. Muy distinto, por eso siempre digo que hoy los que se quejan de la selección argentina no tienen ni idea de lo que era vivir con la pesadilla de este Brasil, que tenía grandes figuras que podían hacerte la diferencia en cualquier momento en el partido, pero adicional a ello tenían grandes ayudas, penales que no existían y se los daban. Así, butaqueros, terminamos esta primera parte de lo que es el camino o el recorrido hacia el Mundial Corea-Japón 2002. Regresaremos en una segunda parte para hablar de las eliminatorias hacia el Mundial de esta selección argentina con Marcelo Bielsa en la dirección técnica. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like y activen la campanita. Y síganme en las demás redes sociales como Butaquero5 en Instagram y TikTok. Y como siempre nos dice Jim Carrey en The Truman Show. In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Yeah.